está abierta. El número 26. Vamos a entrar, chicos. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada en medio de un barranco. Y esta casa pertenecía a un señor que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Pero con el paso de los años, este señor envejeció y tuvo que irse de este lugar, quedando la casa totalmente abandonada. Espero que disfrutes mucho del vídeo y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar la mejor parte del vídeo para ser saludado al final de uno de mis vídeos. Vamos a intentar entre todos superar esos 8000 likes, muchas gracias por el apoyo y comenzamos con la exploración del día de hoy. Allá vamos. Bueno, chicos, ya estamos llegando a la casa, estoy aquí con Iván. Gente de la zona, gente buena. Y estamos llegando a la casa, tiene pinta de que sí se puede entrar, vamos a echar un ojo con cuidado. Porque estoy viendo unos sacos fuera de la casa que no sé de qué son. ¿Lo estás viendo ahí? Vamos a ver. Aquí también hay como unas baldosas por el camino. Pero se nota que llevan tiempo aquí. Está abierta. ¿En el baño? Bingo, gente, se puede entrar, eso es importante, vamos para allá. Tiene dos zonas, esta y esa, ¿no? Sí. O puede ser que sean independientes. Bueno, creo que estamos pisando techo de un parte de la casa. Creo que aquí debajo tenemos habitaciones. Y esto parece otra casa o como una pequeña ermita, ¿no? No sé, vamos a echar un ojo. Está abierta también. Y la casa está en un lugar increíble, ¿eh? Aquí no molestas a nadie. Tranquilidad pura. ¿Ves estos sacos aquí que pintan? Solo tiene guardado alguien de aquí abajo. Sí, pero los deja aquí. Capaz. Hemos encontrado unos sacos, parece de rollo agricultura, ¿no? Estiércol o algo de eso, o abono. Algún tipo de abono, porque parece tierra. O arena montaña, arena montaña. Es arena, ¿no? Sí, arena montaña. Pues será que alguien los dejó aquí, porque tendrá algún cultivo por ahí debajo y está cargando poco a poco la carga hasta la casa o hasta la finca. No vamos a tocarlo mejor. Y por aquí se centra la casa. Ha crecido un montón de vegetación, se da a simple vista, pero el camino está hecho, ya que por aquí llegamos a un barranco que pasan muchos corredores y gente que se dedica a recorrer barrancos. Y seguro que siempre pasan a ver la casa ya que está aquí. Aprovechen y echen un ojo. El número 26. La puerta es súper baja, ¿eh? Tiene muy poca altura. ¿Hola? No hay nadie, no te preocupes. Vamos a entrar, chicos. Más allá hay otra casa, ¿no? Caminando por ahí creemos que hay otra casa. Y esto sería el patio principal de la vivienda. Las diferentes estancias están separadas. Lo curioso es que si te llovía te tenías que mojar para ir de un lado a otro, ¿no? Vamos primero al baño que está aquí. Y aquí han crecido un montón de verodes. Al igual que esta pedazo de planta, que creo que es un árbol incluso. ¿Qué árbol puede ser esto? O planta. Una planta muy grande sería, ¿no? Que tiene un montón de telarañas también. Y ves, hay como cervezas y latas como recientes, ¿no? Mira, aquí está el antiguo váter. Y eso es la cisterna, ¿no? Sí. Por aquí entraba el agua para rellenar la cisterna, que estaría aquí. Es más, tiene el cemento todavía en la pared. Esta casa puede ser muy antigua, ¿eh? Mira cómo se ha salido de la pared la tubería del agua. Claro, arriba está el bidón, ¿ves que está la llave ahí? Sí. Arriba está justo el bidón, que aprovecha el agua de la lluvia. Y ahí tenían una llave para abrir y cerrar el agua. Y aquí estaría la llave de la ducha. El plato ducha es esto. Bastante grande el plato ducha para ser una casa antigua. Pero claro, es que el baño es enorme. Y aquí estaba el lavamanos, donde se conserva este escalón aquí, esta repisa. Aquí pondrían el jabón, el cepillito de dientes, la hojilla de afeitar. Y aquí también para el jabón de manos, lo más seguro, ¿no? Me da la sensación. Que me da que luz no había. Dime, luz no había, ¿no? No. Se nota que la casa es antigua porque no estamos viendo ningún punto de luz. Y esto es toda la humedad que ha entrado, claro. Es la parte de afuera que está lleno de árboles. De aquí que habría, porque veo que hay mucho hueco, ¿no? Es raro el baño porque es bastante amplio.
Lo que sí estoy viendo que no tiene bidet, que suelen tener los baños antiguos bidet, pero no tenía. O puede que estuviera ahí, pero no lo estamos viendo. Pero yo creo que no. Y alguien ha arrimado azulejos, ¿ves? Estos que los ha amontonado. Los azulejos también del tiempo se van soltando, mira esto, ¿lo ves? De la humedad se van soltando y van cediendo y alguien los ha arrimado aquí. Esto era la cocina, creo. Sí, la cocina. Esto aquí era la cocina, chicos, toda la encimera. Típica casa antigua porque aprovechaban el hueco inferior de la encimera para guardar aquí tanto las ollas, las sartenes, las tapas, los vasos, la cubertería, todo se guardaba. Aquí debajo se suponía un mantelito, una especie de cortinilla, ¿no? Pero aquí se llevaron todo. Cuando abandonaron el lugar, parece que se llevaron todo. Bueno, aquí queda un vasito chiquitito puede ser de café, ¿no? Bastante chiquitito. Botellas de agua Terror, que son de las antiguas. El modelo de este embotellado es antiguo, puede ser de los años 90 fácilmente. Lejía. Es un bote lejía, ¿verdad? Seguro. Puede ser. Y esto es para el exprimidor de la naranja. Y se llevaron hasta la llave, donde salía la agüita. Esto es el fregadero de la marca Roca, que sigue a día de hoy, muy conocido. Pero está todo lleno de pared, que ha ido cayendo. Que mira eso. Mira el techo ahí, a punto de caerse. Sí, esto es la humedad al paso del tiempo y no darle mantenimiento se queda así. Y aquí igual se repite lo mismo. Aquí guardaría un montón de cachivaches. Y esto yo creo que es tema de fertilizantes y demás, ¿no? Del tema de campo, parece. Tiene pinta de ello. Y hay un montón de muebles desarmados por todos lados. Mira aquí. Ah, mira. Estos son puertas. Creo que tenía puertas en vez de cortinas. Puede ser, ¿no? Armarios portátiles son... O de armario este. Una despensa. Ah, mira, está aquí, sí. Aquí tienen una despensa. Aquí metían las legumbres, el arroz. Todas las cositas para comer, las galletitas. Y ahí en la carta hay también un poquito... Ah, no, es el cuerpo de una rata, mira. Es una rata. Pero está partida a la mitad, la pobre. Y aquí tenían las diferentes repisas, como esta de aquí. Hay una tapa de algún tupper, parece, sí. Un vaso de plástico al fondo. Y aquí guardaban eso, el arroz, las legumbres, las lentejas, todas esas cositas se guardaban aquí. Incluso la vajilla, para tenerlo a la vista, las tazas, los platos de Duralex. Esto es una blusa de alguien, como de pijama, ¿no? Y tiene pinta que era de la familia de aquí, porque parece muy antiguo el modelo. A ver. Sí puedo. Creo que sí puedo. Entré. Es una habitación que está en la montaña. ¿Te acuerdas que antes estábamos por ahí arriba? Pues esto es como una casa cueva. Esto está dentro de la montaña perforada y hace bastante fresquito aquí dentro. Yo creo que lo tenían como bodega para guardar cosas. Hay botellas antiguas de vino y de whisky. Y después aquí tenía un montón de cosas del campo. Todas las tuberías de mantenimiento, botes de pintura. Mira, tejas de repuesto. Eso de ahí son tejas. Porque una parte de la casa sí tiene tejado a dos aguas para las tejas. Pues aquí tenían repuestos. Mira, hay una botella antigua de Tropical. Esa chiquitita de ahí es un formato muy antiguo de 1980 fácilmente. De la cerveza Tropical, muy conocida en Canarias. Y más botellas de whisky. Después ya al fondo estoy viendo también aceite de oliva virgen extra. Sí, era como un sitio para conservar las cosas. Y aquí se ve todas estas piedras. Mira la tapita de la olla. Ahí se quedó. Como que aquí colgaban cosas, hay un montón de tachas en la pared. Colgaban aquí herramientas también. Mira, otra botella de Tropical. Y también me estoy dando cuenta que están los típicos cubos para transporte también cuando realizas una obra. Meter ahí, por ejemplo, el yeso, el cemento. O también transporte de fruta y verdura. Cuando las recogías en el campo, en esos cubitos de ahí, ibas transportando. Y esto es una rueda, alguna carretilla, creo yo. Sí, este cuarto era como un almacén, ¿no? Y hace mucho fresco aquí. Claro, no lo puedo explicar con palabras, pero hace mucho fresco con respecto a estar fuera. Concentrado Lucil. ¿Eso de qué año puede ser? Limpieza total sin agua caliente. Con menos cantidad, limpieza más profunda. Es limpieza de ropa, ¿no? ¿Qué es Lucil? Lucil. Uf, eso es muy viejo. Muy viejo, ¿no? Es que me sonaba de haberlo escuchado, pero yo era un niño. 1990 fácil. Típico. Eso es muy típico. Hay más garrafas aquí de agua también, de agua Terror, un formato que ya no se usa. Y también sacos para el transporte de verduras. Estos de aquí son sacos para, sobre todo la papa nueva. O papas parrugas.
Ahora vamos a ir a una habitación bastante amplia que yo creo que era un dormitorio. Ah, que continúa para allá, si esto es un dormitorio grande. Entonces esto era una habitación enorme, hace un montón de fresquito aquí dentro, ¿eh? Lo bueno de estas paredes de piedra es que mantienen un montón el aire fresco. En verano sobre todo, si hace calor fuera, aquí dentro hace fresco. Y si hace frío fuera, aquí hace calor, en invierno. El techo está bastante mal, la verdad. Y hay un montón de telarañas que no se ven en pantalla. Aquí tenían como una repisa para poner alguna imagen religiosa, puede ser. O incluso velas, porque es una casa que carece de alumbrado. No hay enchufes por ningún lado. Y aquí quedan restos de alguna cajonera, por ejemplo. Hay patas por aquí. Mira, unos guantes de trabajo para trabajar en el campo. Y aquí se llevaron el suelo. Estamos pisando piedra y esto es el suelo, las baldosas. Alguien vino y se las llevó. Hay algunas que se rompieron, las dejaron, pero las buenas se las llevaron. Cemento, sí. 1996. Agüita. 25 kilos de cemento seco. Mira, esto eran cortinas que están aquí arriba. ¿Ves el soporte? Sí. Y estas cortinas dividían esta estancia grande, que podría ser un salón, ¿no? Con un cuarto, un dormitorio. Y esto es el marco de un cuadro antiguo. Es de madera. Se conserva bastante bien, ¿eh? Y es bonito. Qué raro que hayan dejado esto, ¿no? Nomás. Y esto ya sería un dormitorio. Que también aquí alguien vino a hacer sus cositas. Porque la gente viene aquí a cagar. No lo entiendo. Y yo creo que aquí originalmente estaba la cama de la familia, pero alguien trajo un colchón. Lo que las almohadas se las veo antiguas, ¿eh? Como que eran propias de la casa, ¿no? Me da la sensación. Y el colchón igual. Sí, No creo que el colchón lo haya traído alguien, sino que pertenece a la casa por el diseño. Lo veo muy antiguo. Es de algodón, parece. Y las almohadas también son de goma espuma. Como la que vimos fuera, un montón de mordida por roedores. Igual, está llena de goma espuma. Y son almohadas grandes, de cama de matrimonio. Y con la tabla también. Sí. Que antes usaba eso. ¿Viene? Ponían tabla y las patas. Se descompone. Sí, esto yo creo que es propio de la casa. Sí, sí, mira. De toda la humedad. Y después ahí al fondo también quedan unos platos. Pero son de plástico. Mata con bicho. Eso es de alguien que estuvo por aquí. Y el cemento que vimos antes también. Como que iban a hacer una reforma, ¿no? Me da la sensación y se quedó a medias. Porque ese cemento está usado. Y esto es para las barbacoas, ¿no? Los pinchitos. Puede ser. Tiene pinta, ¿no? Meter ahí la carne, el pimiento y hacer la barbacoa. Esto es un cojín de una silla, de una butaca, y esto es el relleno. Y yo creo que está todo mordido de los roedores. De las ratas, los ratones. Y después también tenían macetitas. Aquí hay una. ¿Y ves? Estas macetas eran de la familia. Estos son... Parece aloe vera, pero no es, ¿verdad? No es aloe. ¿Qué planta es esta, chicos? Que esta sí es propia de la maceta. Y estos verodes han crecido aquí, aprovechando la humedad. Y aquí mira las zapatillas para andar por casa. Se quedó una ahí dentro. Y esto es un escalón de algo. ¿Puede ser de la entrada? ¿Puede ser de ahí? No creo, ¿no? No creo que la entrada no creo que sea. Es algún escalón de alguna parte de la casa. Aquí una telaraña. Sí, por aquí no pasa nadie desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y esto era una distancia muy grande. Mira, esta es la habitación que vimos desde arriba, con el tejado a dos aguas. Que dije que parecía una ermita desde arriba. Pues no, es una habitación. Y aquí quedan partes de una mesa, creo que es esto, de puertas. Eso no sé lo que es. Como algo quemado, ¿no? No será caca. Caca, puede ser. Tiene pinta de caca, ¿no? Ese tiene pinta de caca. Y mira, aquí se quedó una silla de esa mesa que tenemos al fondo. Y este colchón tiene pinta que alguien lo trajo aquí, que no era de aquí, ¿verdad? Mira, está todo también, todo mordido por aquí. La goma espuma. O puede que el colchón lo aproveche la gente para hacer cositas aquí. Tú me entiendes, ¿no? Lo más seguro. Otra silla aquí desmontada también. Y esa mesa sí se nota que es de la vivienda originaria, ¿no? Tiene pinta que es antigua.
Y está todo hecho como muy bajo. La entrada era baja, la mesa está baja. Como que la familia que vive aquí no era de mucha altura, la verdad. No eran muy altos, me da la sensación a mí. Mira, aquí está la otra zapatilla. Cuidado. Hay un mojón. Y bien grande. Y la otra zapatilla. Pero tío, ¿quién echa eso por detrás? Es enorme. Ay, mira, aquí está el bombín de la puerta. Sí. ¿De esta puerta parece? Sí, mira. Sí. Alguien de una pata la habrá roto y ya está. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto, suscríbete al canal, que es totalmente gratis suscribirse, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para poder ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y quiero leer todos vuestros comentarios aquí debajo sobre esta casa. Para mí esta casa tuvo que ser un lugar increíble para vivir debido al lugar en el que se encuentra, en plena naturaleza. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Tamix Fox, Viviana Hernández, Rosy Belén Martínez, Luis González HD, Nancy Sosa, Anamá Pagano, Uruguay, Xavi E46M y para Roy Silvia Jiménez Roque, y Mabel Fanello y José A. Santiago. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y también, obviamente, como en cada vídeo, dar las gracias a los miembros del canal. Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. Gracias a todos los miembros que salen en pantalla, mes a mes apoyan un montón y de corazón lo agradezco muchísimo. Y por último, recuerda mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Tienes todas mis redes sociales en la descripción de este vídeo. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!